¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, bienvenidos. Arrancamos ahora en 7 Televalencia, muy pendientes, como saben, de esa precampaña electoral. Cada vez queda menos de cara a esa cita 28 de mayo, cita con las urnas municipales y autonómicas. 3 invitados hoy de sección para analizar mucha actualidad, pero especialmente los titulares que nos dejaba ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en esa entrevista que realizábamos desde el Palau. Les presento, es candidata del Partido Socialista por la provincia de Valencia, siguiendo también siempre la actualidad, especialmente la política. Esta noche nos acompaña Alicia Andújar. Alicia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Bienvenida. Muchas gracias. Ambiente preelectoral, ¿no? Totalmente. Muchos actos. Estamos ya volcados completamente. Venga, pues bienvenida, mucho que analizar. Nos acompaña también habitual de Ágora, es diputado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Vicente Ibor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Y viviendo también esta precampaña electoral. Claro, también desde mi faceta política pues la estoy viviendo de primera mano. Venga, pues bienvenido, Vicente. Muchas y nuestro gracias. tercer invitado, también habitual de Ágora, ex diputado por Ciudadanos, el Corts Valencianas, y siguiendo siempre la actualidad política, Toni Subiela. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Apasionante, ¿no? Se presenta la campaña. Bueno, yo ya la veo un poquito desde otra manera. Mejor, yo creo, ¿no? Que incluso que dentro. Pero sí, se puede. Yo creo que la voy a disfrutar más. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos analizando esa entrevista, como les decíamos, del presidente de la Generalitat Valenciana. Fueron muchos los temas que abordamos con él desde esta casa. En principio partimos de ese balance de legislatura, una legislatura marcada por la pandemia, sin duda alguna. ¿Cómo ha afectado a esa gestión y qué nos dijo el presidente? En la pandemia lo que sí que he sentido absolutamente es la corresponsabilidad de la sociedad valenciana. Creo que la sociedad valenciana ha demostrado tener una capacidad de entender el momento y de apoyar cuando hay que apoyar las medidas restrictivas que pusimos en marcha, y me he sentido acompañado y fortalecido por la sociedad, que ha sabido interpretar bien el momento. En otras comunidades autónomas hubo muchas manifestaciones, hubo mucha rebeldía respecto a la propia realidad pandémica, muchos negacionistas. Aquí no, aquí hubo corresponsabilidad. ¿Hubo corresponsabilidad durante la pandemia? ¿Hubo una buena gestión en pandemia, Alicia, de Ximo Puig, del gobierno valenciano? A ver, yo estoy convencida de que sí. Yo creo que el presidente desde el primer momento se puso al frente y sobre todo transmitió a los valencianos y valencianas cuál era el objetivo prioritario, que no era ni más ni menos que la salud pública. O sea, mientras, como bien decía el presidente, en otras comunidades se discutía que si la libertad, que si las cañas, que si tal, aquí los valencianos lo tuvimos claro desde el primer momento. El objetivo era evitar que, bueno, en la medida de lo posible, pues fuéramos los menos valencianos y valencianas los que resultáramos afectados por el COVID, y yo creo que ese nivel de compromiso, en parte, pues hay que agradecerlo a la capacidad que tuvo el presidente de expresar, de transmitir cuál era la situación, y desde luego también te puedo decir que yo estoy muy orgullosa, yo particularmente, de cómo los valencianos respondimos ante esa situación, del compromiso que tuvimos todos realmente. Y bueno, y es que ahí caminamos todos a una, porque no solamente fueron las medidas muy duras, estrictas, que se aplicaron aquí en la comunidad, porque fueron medidas también que fueron respaldadas por el Tribunal Superior de Justicia, y a su vez fueron cumplidas por los valencianos, pues bueno, como correspondía, ¿no? Por eso yo creo que podemos llevar la cabeza muy alta los valencianos, sí, de cómo hemos superado estos momentos tan difíciles de pandemia. Vicente, Toni, porque es algo que se tendrá en cuenta a la hora de votar esta gestión. Yo siento disentir. Vale. Siento disentir, en primer lugar, porque en su conjunto las medidas de confinamiento que aprobó el Parlamento han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, eso de entrada. 2 años Pero después, concretamente, ¿no?, en Valencia, tenemos el disparate del hospital de campaña, que costó 8 millones de euros sin ningún uso. Tenemos los sanitarios de la Comunidad Valenciana
que dependen de la Generalitat y por tanto del presidente Puig, que no tuvieron las medidas de protección necesarias para realizar su trabajo de máximo riesgo en primera línea frente al virus. Tenemos las protestas de todo el mundo por todos los problemas que tuvo y las consecuencias que tuvo, las medidas concretas del Consell en relación con la pandemia, diferentes de otros sitios de España que fueron más suaves, por ejemplo la Comunidad de Madrid, y por tanto yo siento mucho, Alicia, con todo mi aprecio, disentir de la valoración. Yo no creo que las medidas de Ximo Puig hayan sido las más adecuadas. Sí que es verdad que hacía falta sentido de Estado y se tuvo. Hacía falta sentido de Estado por todos los partidos, tanto de gobierno como de la oposición. Y yo creo que eso sí que se consiguió. Y eso es mérito del cabeza, que es Ximo Puig. Sí. El Partido Popular apoyó en todo todas las medidas que se adoptaron, al igual que Ciudadanos y los otros grupos, y eso sí que te lo reconozco, pero las medidas concretas... Por alusiones enseguida le damos paso a Alicia, pero antes me gustaría escuchar a Toni Subiela, y es que parece que estas imágenes que nos ponen nuestros compañeros pasaron hace 10 años. Sí, a mí me da la sensación de que cuando escuchaba al presidente que a él se le habían olvidado ya, ¿no? Sí. Yo respeto muchísimo el trabajo que hizo Ana Barceló al frente de la pandemia, porque no fue nada fácil, y seguro que hay en autonomías que se hizo peor, pero aquí no se hizo tan bien como parece que nos quería pintar el señor Puig, ¿no? Yo creo que se cometieron lo del hospital que ha comentado Vicente. Yo creo que cada vez que lo recordamos, y creo que al final solamente se puso en marcha el de Valencia, ¿no? El de Alicante y el de Castellón creo que no se llegaron a montar, pero aquello no lo entendíamos nadie, ¿no? Que se gastaran el dinero en eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que la situación nos desbordó a todo el mundo. No había un libro para seguir, un manual. Era muy complicado, y es verdad que sí, que aquí en la Comunidad Valenciana igual tuvimos menos conflictos y menos crispación que en otras comunidades. Hay que ver qué motivó esa crispación en otras comunidades, ¿no? Pero bueno, es algo que recordaremos mucho. Sí, por cerrar y por alusiones, Alicia, no sé si quería apuntar algo. Lo que motivó los problemas, bueno, en otras comunidades, pero lo que sí que tengo muy claro, y en eso discrepo, aunque el aprecio recíproco, por supuesto, pero Vicente, aquí se trajo, esta fue una de las comunidades que antes trajo material de protección médico, es decir, aquí se trajeron, creo recordarnos una cifra, no sé si fueron 1000 toneladas, una barbaridad de material, que sí que es cierto que pudo tardar 2, 3, 4 días después del cierre, después de aquel fatídico 15 de marzo, sí que es cierto, pero vamos, yo recuerdo aquellos aviones que venían a través de un ciudadano chino que vive aquí en la Comunidad Valenciana, ¿sí? Que fue el que facilitó también toda esa compra de material. Por tanto, la Comunidad Valenciana fue una de las primeras en España que tuvo material de protección para los sanitarios. Por ejemplo, Alicia, que aquí nos quejábamos, y fue muy grave que cuando se empezó a vacunar a la gente, en la Comunidad Valenciana llegaban menos vacunas de las que nos tocaban. Vamos a ver, o sea, el tema de vacunación también. Tema de vacunación también fuimos de los primeros y de hecho todas... sí, de los primeros en vacunar y de los primeros además en acudir en masa. Porque ya no solamente es todo el sistema que se implantó para la vacunación, sino que además los valencianos no pusimos pegas. Por eso digo que podemos llevar la cabeza muy alta, ¿no? Los valencianos lo hicimos bien, estamos hablando de la gestión del gobierno porque fuimos todos a una. Pero una cosa que los ciudadanos van a saber, cuando empezó la pandemia se suspendieron las atenciones médicas personalizadas normal y se puso un número de teléfono. Yo llamé, como yo, miles de ciudadanos llamaron sin contestación ninguna. Ese teléfono fue inoperante y era el único contacto de los valencianos con la sanidad pública valenciana. Eso es solo un ejemplo de lo que estoy diciendo, de cómo se vivió y de la gestión. Sí, claro. No era una buena gestión. Una situación de pandemia que era absolutamente inédita para todos, para el mundo en general. Líneas, en el siglo pero atiende al ciudadano que se preocupaba por los síntomas. Bueno, pues dejamos el tema de pandemia, queda clara la postura de nuestros invitados. Más titulares, más temas que abordamos con el presidente. Hablaba del tejido empresarial. Le preguntábamos por el papel de la empresa y de los empresarios con ese ruido que ha habido también esta legislatura, especialmente de Unidas Podemos. Esto fue lo que nos contestó. Volkswagen, Ford, Centro Tecnológico de Múnich, numerosas. En este sentido, presidente, ¿qué papel juega la empresa y los empresarios en este escenario de recuperación económica? Porque con esto también ha habido algo de ruido. Es fundamental. El papel de la empresa es básico. Nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos, creo que alrededor de 154.000 empresas, ¿no? Hay empresas más grandes, empresas más pequeñas, pero esta fortaleza empresarial han aumentado las empresas más de un 20%. O sea, esto significa finalmente que
esta capacidad de emprendimiento de la sociedad valenciana es fundamental. Y claro, si vienen aquí grandes empresas también porque hay un tejido económico que puede ser proveedores, pueden ser personas que finalmente dan garantías de lo que es un espacio amable para la inversión y para la empresa. Mire, hay un dato que cuando a veces se critica a la Comunidad Valenciana, que es muy definitivo, y es que la Comunidad Valenciana es la segunda comunidad de España donde más empresas han venido. O sea, el saldo de empresas que se van y se van o vienen es favorable a la Comunidad Valenciana. ¿Es de lo que más se puede sacar pecho, Alicia, de la gestión económica que ha hecho el presidente? Bueno, yo creo que se puede sacar pecho en general de la gestión que ha hecho el presidente en estos años de pandemia y de guerra de Ucrania, porque es que la verdad es que esta legislatura ha sido tremenda. Cuando en febrero de 2022 pues parece que ya empezábamos a sacar un poco cabeza con el tema del coronavirus, pues resulta que Rusia invadió Ucrania y también se ha generado toda esta situación que en un momento dado sí que es cierto que la inflación se disparó, pero ya las medidas que se han tomado, pues vemos cómo progresivamente esa inflación se va controlando, ¿no? Yo creo que la gestión del presidente para la Comunidad Valenciana es muy positiva porque ha hecho crecer esta comunidad. Ya no solamente por el tema de Volkswagen, por el tema de Ford, yo cuando había esa lucha por ver si Ford se quedaría aquí o se quedaría en Alemania, la verdad es que la gestión de la Generalitat fue muy positiva y el hecho de que Ford se decantara también por la Comunidad Valenciana pues nos da idea de la solvencia y de la confianza que transmite la Comunidad Valenciana a día de hoy en el extranjero. Es que ya no solamente atraemos turistas, que está muy bien, porque desde luego el turismo es muy importante en nuestra economía, es que atraemos inversiones del extranjero. Es que esta mañana mismo Deutsche Telekom, una multinacional de telecomunicaciones alemana, ha anunciado que se instala también en la Comunidad Valenciana. Es que ¿se crea confianza, Vicente, Toni? Pues la Comunidad Valenciana, desde luego, es un punto estratégico desde siempre. Pero desde siempre, desde cuando los naranjeros se exportaban por primera vez en toda España a todo el mundo desde el puerto de Valencia, hasta ahora que tenemos una industria de automoción importantísima. Es cierto que ha habido éxitos notables, en parte derivados por el proceso separatista catalán que ha traído a la Comunidad Valenciana, mucho más estable que Cataluña, por diferencia a pesar de Ximo Puig, grandes bancos, grandes empresas y grandes emprendedores que se han instalado en Valencia. Aquí tenemos un tejido empresarial potente, empezando por Mercadona y siguiendo por muchos otros que son dignos de alabanza. Pero el motor del desarrollo empresarial o industrial de la Comunidad Valenciana es el puerto de Valencia. Y yo quiero recordar que los socios de gobierno de Ximo Puig están boicoteando y siguen boicoteando y seguirán boicoteando una ampliación absolutamente imprescindible para el desarrollo económico de nuestra comunidad. Y es verdad que Ximo Puig ahí se ha plantado. Yo a eso le doy la razón y no solo eso lo aplaudo. Pero ahora, cara a las elecciones, la única forma de gobernar cualquiera de los bloques es con pactos. A ver cómo negocia, si tiene que gobernar Ximo Puig, con Podemos para que no boicotee el puerto. Lo veo difícil. Sí. Entonces, desde luego, el tejido empresarial nuestro, fantástico. Las facilidades del Consell, yo los pongo en duda, aunque en este caso, precisamente, no es lo más criticable para el presidente de la Generalitat. Toni. Pues yo creo que han hecho una buena gestión de cara a medio plazo, largo plazo, pese a gobernar con Podemos y Compromís, que eso es un lastre total para la economía valenciana, pero sí que yo pongo un pero, y además importante, en el corto plazo, ¿no? Alicia ha hablado aquí de Ford. Ford ahora mismo es un problema de destrucción de empleo. Está muy bien hablar de Volkswagen, está muy bien hablar de la gigafactoría, pero la electrificación de la planta de Ford está destruyendo ahora mismo cientos, miles de empleos. No tantos, Toni, cientos y miles de empleos. Sí, muchos. No, y no se le está... Cientos y miles. Cientos y miles de empleos. Algunos miles. Un mil creo que es, no sé si eran 1000 puestos. No. Eran 1000 puestos lo que se habló. Cientos son los que se están destruyendo ahora en toda la industria de alrededor de Ford. Es un problema enorme que no se le está sabiendo buscar solución. Está muy bien que vengan empresas, pero esas empresas van a generar ese empleo a medio o largo plazo. Pero, ostras, a corto plazo se está generando un problema que para mí es un debe en la gestión del Consell, ¿no? El hecho de que Ford siga aquí en la Comunidad Valenciana no es ningún problema.
Yo creo que esa es eso no una es un problema. Lo que es un en problema todo es caso. que se ha quedado en qué condiciones se ha quedado. Todo esto y en estas condiciones hay que poner unos remedios o hay que poner unas soluciones a esas condiciones en las que se queda. Unos meses que Ford ha decidido quedarse aquí, hay que reestructurar porque van a dedicarse a la reestructuración. ¿Cuántas familias se van a quedar sin trabajo? Vamos a ver. Esto que está muy bien hacerse las fotos con Volkswagen, pero hay que hacerse la foto también con las familias de Ford. De fotos. Ya digo que esto es una regulación que se ha producido apenas hace un mes y quiero decir que no vamos ahora a entender que el hecho de que Ford cambie la fabricación del vehículo eléctrico, no vamos, porque entre otras cosas también vamos a ver, Alicia, es consecuencia, yo estoy convencido que Chimo Puig tiene claro, porque además el alcalde de Almusafes es vuestro, es del PSOE y tiene claro las cifras, pero también tiene claro que no puede acercarse allí porque de hecho no recibe al alcalde de Almusafes. Hay un problema ahí, claro, ahí la foto no interesa hacérsela. Vale, perfecto. Situación delicada, sí que es cierto, la de Ford, veremos qué pasa. Justo hay que, como dice Alicia, todo proviene de una regulación creo que excesivamente dura de la Unión Europea en relación a la automoción. En la Comunidad Valenciana, con Ford, es un referente de la automoción a nivel europeo y hay que ser justos y reconocer que esa decisión está afectando a toda Alemania y a plantó claro, que es que no nos la esperábamos. O sea, en el momento en que nos dicen que Ford se queda, yo creo que todos nos alegramos. Pero nadie esperaba o nadie dijo, ostras, ¿qué iba a pasar? O sea, Ford se queda perfecto, muy bien. Pero, ojo, que la electrificación de Ford va a suponer que se van a destruir un montón de empleos. Y además Ford ha recibido multitud de ayudas bien dadas de la Generalitat, de este gobierno y de cuando gobernaba el PP, como es lógico para pero el objetivo de las ayudas era el mantenimiento de los puestos de trabajo y la creación de riqueza. Si baja eso, ¿hasta qué punto? En fin, es una muy buena noticia, pero hay que luchar para que no se pierdan tantos empleos. Bueno, pues economía, empresa, tema destacado, la sanidad, cómo valoran los valencianos la sanidad en estos momentos y lo que se ha hecho en esta legislatura. Está claro que era un tema polémico por lo tocada que quedaba la sanidad tras la pandemia. Esto es lo que contaba el presidente. Ya sabemos que hay problemas, sabemos que hay listas de espera, por eso damos respuesta. Las listas de espera ahora han bajado, estamos ya por debajo de la media nacional, más de 11 días por debajo de la media nacional. ¿Por qué? Porque hemos optado por dos cuestiones: el autoconcierto, o sea, que los propios profesionales por la tarde hagan horas extraordinarias para poder afrontar las listas de espera, y también con la concertada, con la privada. Lo hemos hecho con el plan de choque y por eso hemos reducido. Ahora bien, al margen de esta cuestión coyuntural, necesitamos estructuralmente reforzar el sistema. Este es un gran sistema. Mire, si estuviéramos en otros sistemas alternativos de pago, de privatización, como en Estados Unidos, hay muchísima gente que no podría pagarse la sanidad. Y nosotros tenemos una sanidad que se puede mejorar, por supuesto que se ha de mejorar el presupuesto, pero debemos estar orgullosos del sistema. Debemos estar orgullosos, pero hay que mejorar. Reconoce esas listas de espera que continúan y sobre todo la atención primaria. Yo creo que hay pero el tema de la atención primaria, en eso se está trabajando ya por parte del conseller de Sanidad, que además conoce profundamente porque es profesional médico y conoce precisamente cuáles son las necesidades de la sanidad pública valenciana. El otro día apuntaba un dato el conseller y es que el año pasado hubo 42 millones de consultas en atención primaria y de esta cifra un 92% se resolvió simplemente con la atención primaria. Entonces no requirió de la intervención de otros especialistas. Entonces yo creo que ese es un dato y lo tiene muy claro, quiero decir, y ya hay un plan, ya hay un impulso a la atención primaria mediante la inyección de más de 300 millones de euros, mediante la incorporación de más de 1.600 médicos más que van a reforzar a partir ya del mes de mayo, se van a ir incorporando a la plantilla y bueno, que se va a reforzar la atención primaria, es que ya se está trabajando en eso, precisamente porque es también primordial, es fundamental en nuestro sistema sanitario. Hay un dato que llama la atención y es que en los últimos años ha aumentado la contratación de seguros privados, especialmente en la Comunidad Valenciana. Esto nos dice un dato eso es el dato de que están vendiendo una sanidad de excelencia y en realidad es una sanidad tercermundista la que tenemos en la Comunidad Valenciana. Lo que decía el presidente tiene razón. Si nos comparamos con Estados Unidos, esto es jauja. En Estados Unidos o vas con la visa o no te atienden. Esto aquí no pasa porque es el sistema que durante décadas está establecido en España. Es fenomenal. Pero, ¿y las listas de espera? Yo solo quiero que los que nos escuchan y nos ven que hagan una reflexión. ¿Conocen a alguien pendiente de una operación quirúrgica
que estén esperando meses y meses y meses y no se la hagan? Todos conocemos a mucha gente. Y es que en realidad, si atendemos a los datos estadísticos, la lista de espera en operaciones quirúrgicas de la Comunidad Valenciana es, no sé si la más alta de España o de las 2 o 3 más altas de España. Primer problema. Segundo problema, la atención sanitaria primaria. Efectivamente, hay muchísimos problemas. Ahí también los médicos están absolutamente saturados de pacientes. No sé si es porque faltan médicos o porque les pagamos poco y se van a otros sitios para ejercer y al final tienen que atender a una media de pacientes tan sumamente elevada que no los pueden atender adecuadamente pese a sus esfuerzos. Tercer problema, la salud mental. El problema de salud mental está desatendido absolutamente. Cualquier ciudadano que tenga un familiar que necesite atención médica por salud mental, solo que pregunten qué asistencia tiene. Y luego es muy bonito decir que están en ello, que están ahora ya preparando los médicos, llevan 8 años en el gobierno. Es decir, el problema no es de la semana pasada ni de hace un año, el problema es un problema endémico porque en los últimos 8 años no se ha invertido en sanidad pública. Toni, ¿suspende en gestión el gobierno de Chimo Puig en sanidad? Para mí sí, para mí es lo peor o la parte más floja de toda la entrevista o la que menos me gusta de toda la entrevista del presidente, ¿no? Yo creo que justificar cómo estamos en sanidad diciendo que estamos por debajo de la media nacional en listas de espera, y digo, oiga, muy bien, hay gente que está peor que nosotros, pero es que nosotros estamos muy mal. Es que eso no puede ser una justificación. Y a mí ya no me preocupan tanto las listas de espera, que es un problema. Me preocupa mucho más la atención primaria. La atención primaria es cierto que bueno, se anunció hace unos meses lo que ha comentado Alicia, de una inversión de 300 millones. De refuerzo, esto sí que está aprobado. Pero sí. Espero que sea suficiente. A mí me da la sensación que no va a ser suficiente, pero es que es urgente, necesitamos ya. O sea, no puede ser a ver, al final la gente que contrate lo que quiera, si quieren contratar seguros privados, perfecto. Pero yo, por ejemplo, que no lo tengo, yo no consigo tener una cita con mi médico de cabecera en menos de 15, 20 días. Es imposible. Eso no es viable. ¿Que estamos mejor que en Estados Unidos? Oiga, pues seguramente. Alicia, pero eso no es viable, supongo que ¿no? quiere decir algo al respecto. Sí, vamos a ver, yo creo que, que no podemos obviar, no podemos dejar de lado el momento del que venimos. Es decir, venimos de un momento... de cansancio también. De cansancio y de tensión del sistema, en el que ha habido un parón en atención en especialidades o en pruebas diagnósticas, que todo eso ahora... Desde el COVID también pasaba, ¿eh? Bueno, vamos a ver, en el 2015 el presupuesto de sanidad era de 5.500 millones. A día de hoy se ha incrementado en un 50%, son casi 8.500 millones. Es decir, no se puede decir que no se está centrando la atención en la sanidad pública cuando se está haciendo ese sobreesfuerzo y esa inversión en sanidad. Eso es así, eso son cifras. Pues entonces se está gestionando bastante mal. Bueno, no creo que sea el caso. Es lo que te digo, no podemos dejar de lado que venimos de un parón y toda esa claro, hay una acumulación en las listas de espera, es inevitable. Ese incremento de presupuestario se debe al coste de las reversiones de las colaboraciones público-privadas que funcionaban perfectamente y que han costado muchísimo dinero y han empeorado el servicio. Bueno, y eso es un dato absolutamente objetivo, vamos a ver, porque hay protestas diarias en los sitios de reversión. Bueno, y ese incremento de presupuesto nos gastamos más dinero. Es para todo, vamos a ver. En medios sanitarios hay atención, se ha incrementado el personal, hay 18.000 plazas más ocupadas desde entre 2015 y 2023. Es decir, es que no podemos poner en duda que la sanidad pública es un objetivo y que se está trabajando y que lo que tú dices, que llamas a tu centro de salud, si tú precisas una atención urgente, Toni, tú la tienes. Sí, claro, la tienes, saturamos sus urgencias. Bueno, no, me refiero que si tú necesitas atención primaria urgente, tú la tienes, porque me pasa a mí, quiero decir, yo cuando llamo a mi centro de salud y necesito atención para ese mismo día, por la razón que sea, yo la tengo. Otra cosa es que uno quiera, pues, en fin, por unos análisis o controles y tal. Pregunta a los usuarios del Hospital General. Vamos a ver, pregunta a los usuarios. Mira, igual que en pediatría. En pediatría no hay ningún problema. El Hospital General a diario tiene un colapso de urgencias. En pediatría no hay el mismo problema que en los adultos. Eso es verdad. Los adultos, de verdad, pero lo que no entiendo es hay que reflexionar el colapso de urgencias del Hospital General. Diario, uno tras de otro, la falta de camas. Sí, precisamente las
las urgencias son también otra de las prioridades. Sí, son prioridades, pero no es resolución. Bueno, no puede sacar pecho el presidente diciendo que es fantástica nuestra sanidad comparada con Estados Unidos y que luego el que lo esté oyendo, que diga, pues yo voy al Hospital General porque resulta que he tenido un esguince y me he tirado 8 horas de espera. Y otro dato a tener en cuenta también, y yo creo que hay que valorar, es que de la huelga que había en principio convocada aquí de médicos no ha tenido ni punto de comparación con el problema que ha habido a nivel de huelgas en Madrid. Sí, a nivel de protestar aquí está claro que aquí se ha resuelto, pero es que aquí se ha resuelto. No es que protestamos menos, vamos a ver, aquí el conseller se puso al frente. Cuando gobierna la izquierda no se protesta, los sindicatos no protestan, eso sabes. Bueno, no, tampoco es así, Vicente, pero que el conseller aquí se puso al frente y creo, no sé si son 6 o 7 sindicatos médicos. Con 6 se ha llegado a un acuerdo, mejorando sus condiciones laborales y también mejorando la asistencia sanitaria a los pacientes, porque se ha reducido la lista de atención de pacientes. Entonces, a ver, yo creo que, en fin, que no podemos tampoco ser tan críticos. Y el hecho de que haya solamente un sindicato que no haya llegado a ese acuerdo, pues bueno, ahí hay alguna variable, algún sesgo que desde luego no responde. Para acordar con los sindicatos sois los mejores, pero para resolver los problemas... Y para cumplir también, Se suspende en sanidad según Vicente Hitón y se aprueba según Alicia. Vamos a hablar de vivienda. Lo hicimos con el presidente. Le preguntamos si realmente estamos ante anuncios electorales. ¿Por qué ahora tanto anuncio de vivienda y no se ha hecho en estos últimos años? Yo creo que es un buen momento, además de concertación, porque no queremos hacer una acción, una iniciativa por la vivienda sin contar con la sociedad. Tenemos que contar con todos, tenemos que contar con promotores, con constructores, con ayuntamientos, con asociaciones, con todo el mundo que quiera contribuir a esta operación, que es una operación estructural, que no solo va de una temporada, de una legislatura, tiene que ser una acción para superar un problema estructural en España, que es que no ha habido suficiente vivienda de alquiler a precios asequibles. Otros países tienen un parque de alquiler público muy elevado, no es el caso, en nuestro caso es mínimo. Señor Subiela ponía cara, la vivienda en ladrillo se ha convertido... es que a mí me alucina escuchar estas cosas y decir, no, es que no hay suficientes pisos en alquiler. Pues el principal problema habéis sido vosotros, que habéis puesto un límite al precio de alquiler y bloqueasteis el mercado. Es cierto que hay un problema, pero eso no se soluciona poniendo vivienda pública. Es que no sé por qué tiene que la solución a la vivienda tiene que ser vivienda pública. Que al final el dinero público no es del Monopoly. El dinero público es de nuestros impuestos. Y si antes me lo quitas a mí para luego intentar regalármelo, no salimos del problema. Lo que tienen que hacer es generar unas posibilidades de trabajo que mejorar la situación de las familias que sin duda se han empobrecido para que cada uno se pueda comprar la casa o alquilar la casa que quiera y dejar de intervenir el mercado como hacen sus socios o como le obligan a hacer sus socios de Podemos y de Compromís y dejar que el mercado se regularice solo y que seguro que hay más pisos, pero lo que no pueden solucionar es el problema de los pisos, del alquiler, bloqueando el precio del alquiler y encima queriendo meter más vivienda pública en el mercado. La vivienda pública en el mercado solamente se acuerdan de ella cuando llegan elecciones. No sé ni cuántos pisos ha prometido esta semana ya el señor Sánchez. Pero bueno, los ha prometido de boquilla, porque ni fecha, ni lugar, aquí no sabe cuándo las va a construir. Y veremos qué pasa también con esas viviendas de la Sareb en que están. Pero en los últimos 8 años no se ha construido vivienda pública. No. Digo, ¿por qué? No, bueno. Nada, ninguna. Por lo menos vamos a ver, sí que ha habido, por parte de la Generalitat, sí que se ha tenido que destinar 300 millones a sanear las deudas que se habían contraído durante el gobierno del Partido Popular, expedientes de ayudas para rehabilitación, para compra, para alquiler, 300 millones que se adeudaban, que estaban escondidos estos expedientes estaban escondidos por los cajones y que precisamente fue un compromiso del presidente Ximo Puig el sanear esta situación y pagar a las 65.000 familias que había afectadas por estos impagos y a día de hoy esa plataforma que se constituyó de Ciudadana se ha disuelto. Por tanto, quiero decir, los 300 millones que se tuvieron que destinar por expedientes de 2005 a 2012 podían haber tenido otro destino.
también se ha destinado 40-45 millones de euros al bono de alquiler, es decir, por parte de la Generalitat sí que ha habido un esfuerzo por tratar de solucionar esta situación. A ver, yo solo sé una cosa. Aquí ahora un joven va a comprarse una vivienda y tiene que pagar de impuestos que dependen de la Generalitat entre el 8 y el 10%. Y eso hace inviable que, por ejemplo, una vivienda de 150.000, 140.000 o 180.000 euros la pueda adquirir un matrimonio. Te lo digo porque le está pasando... Adquisición. No. Una compra para primera vivienda, una pareja. Mi hijo, por ejemplo. Mi hijo se ve, si no fuera por la carga impositiva, a lo mejor podría pensársela, ni se lo puede pensar. Segundo, como decía Toni, el alquiler ha bajado estrepitosamente por las medidas intervencionistas de Compromís y Podemos en el gobierno de Ximo Puig. Y Ximo Puig ha tragado. Tercero, hay un problema enorme. Se protege más al ocupa que a la persona, al joven que quiere pagar un alquiler, porque no puede pagar un alquiler, entre otras cosas, porque piden tantos requisitos los propietarios ante los desahucios que pueden, ante las posibilidades de impago, que no puede. Sin embargo, un ocupa, acreditando la vulnerabilidad, no lo tira nadie de esa casa. Vamos a ver, tú sabes que esa situación de los ocupas que tú dices, eso se da en sí, pero se da en situación, y luego también habría que ver la calificación de ocupa. ¿A qué se refieren por ocupa? No, porque yo he tenido casos, yo he tenido casos también, igual que tú, usurpación no. En casos de ejecuciones hipotecarias en los que a lo mejor la familia que vive ahí no ha podido hacer frente, también, bueno, no es un ocupa. Pues mira, yo he tenido casos en los que se ha pedido desahucio por precario, llamando ocupas a estas personas. Están mal. Pues vale, pero lo digo porque se tergiversa mucho, hay mucha intención también por parte de algunos grupos de llamar ocupas a quien no lo son, a personas que no han podido hacer frente al pago de su hipoteca y que les han ejecutado la vivienda, y que sí que es cierto que después de la situación que afectó del COVID, sí que es cierto que se han adoptado medidas para evitar que estas personas pudieran verse en la calle. Bueno, pues nos daría para mucho el tema de la vivienda, claro. Vamos ya mal de tiempo, pulsamos con nuestro compañero Manu Seguín porque queremos conocer un estudio que dice que más del 30% de los valencianos aún no tenemos claro el voto. La falta de confianza de los ciudadanos va a ser clave en estas elecciones, y la sanidad pública, las políticas activas de empleo, lo que más valoramos. Manu, cuéntame ese estudio rápidamente. Buenas tardes. Pues sí, Silvia, buenas noches. Y es que conocíamos esta mañana este estudio que daba esos datos, y es que un tercio de los valencianos todavía no saben a quién van a votar. Lo que sí sabemos es cuáles son esos principales indicadores que regularán nuestro voto el próximo 28 de mayo, y lo vemos ahora mismo, y es que las tres principales indicaciones de voto a nivel nacional tienen que ver con la inflación, los precios y también las consecuencias de esa aprobación de la ley del sí es sí. A nivel Comunidad Valenciana, el estado de la salud pública, de la sanidad que debatíamos ahora, y también las políticas de empleo junto a la vivienda son algunas de las principales preocupaciones. Y en la ciudad de Valencia, concretamente, la seguridad ciudadana y las medidas de ayudas a las familias son los dos principales ejes para decidir el voto, pero también se va a decidir el voto distinto en función de nuestro espectro ideológico, y es que tanto derecha como izquierda como centro no votarán lo mismo ni tienen las mismas preocupaciones. Así, en la derecha lo que más preocupa es la seguridad ciudadana, seguido de la sanidad pública. Por su parte, la izquierda prima la sanidad pública por delante de las políticas activas de empleo. Los indecisos están pendientes de cómo evoluciona esa sanidad. Y ante todo esto, ¿quiénes son los políticos más conocidos y qué valoramos en ellos? Pues lo vemos a nivel autonómico, y es que aquí no coincide. El político más conocido según la encuesta es el presidente, Ximo Puig, pero el más valorado, el que tiene mayor reputación, es Joan Baldoví, el candidato de Compromís. Para esta valoración se tiene muy en cuenta la capacidad humana, la humanidad que muestra el candidato. De todos ellos se valora la integridad, y de los dos principales oponentes, tanto Ximo Puig como Carlos Mazón, la capacidad de resolución de conflictos. El portavoz y el candidato de Vox es desconocido para la gran mayoría de los valencianos y valencianas, y apenas le otorga la confianza un 30%. Además, en la ciudad coinciden de nuevo este cambio de indicadores. En este caso, el político más conocido, la cara más conocida, es el alcalde, Joan Ribó, mientras que la que más confianza otorga, la mayor reputación, la tiene la vicealcaldesa, Sandra Gómez. En este caso, la integridad y la competencia son los dos principales indicadores que hacen que supere ese 50%. Por su parte,
el alcalde la competencia supera la integridad y en el caso de la candidata popular, María José Catalá, solo se valora su competencia. Ninguno de los encuestados tiene nada que decir alrededor de la integridad de esta candidata, ni tampoco sobre sus características, ni sobre lo que presenta para las próximas elecciones, Silvia. Bueno, pues, así que esto es lo que nos dice la calle sobre los próximos 28 de mayo. Gracias, Manu. Un buen resumen. Pulsamos en mesa. Un 30% de los entrevistados aún no tiene claro su voto. Toni Zubiela, estamos ante unas elecciones de voto indeciso. ¿Qué va a pasar y qué se va a valorar más a coger en la papeleta? Ese es el voto de Ciudadanos, ¿no? El 30% ese que podría ser, ¿no? No lo sé, es complicado. Yo creo que de nuevo la política nacional y la política autonómica está tendiendo otra vez a polarizarse en los dos grandes partidos y bueno, es una pena porque yo creo que la existencia de un partido bisagra como podía ser Ciudadanos hacía su papel. Hacía su papel y era muy bueno. Porque además ahora ni Partido Popular ni Partido Socialista parece conseguir tener las mayorías suficientes para no tener que apoyarse en partidos de los extremos ideológicos, y eso sí que no es bueno, ¿no? Hemos estado hablando antes de lo que la rémora que supone gobernar con Compromís y con Podemos, pero le puede pasar lo mismo al PP si tiene que gobernar con Vox, ¿no? No va a cambiar nada. Vox también va a ser una rémora. Claro. Sin embargo, la etapa de las mayorías absolutas yo creo que han acabado, Alicia. Sí, yo creo que sí. Desde luego yo creo que ahí has dado un poco en el quid de la cuestión, ¿no? Que ahora el que gobierne tiene que gobernar apoyándose con otros partidos. Y en este sentido, pues bueno, yo creo que el presidente Ximo Puig ha demostrado esa capacidad que tiene para crear nexos de unión, para crear acuerdos, para llegar a acuerdos y sobre todo para mantener esos acuerdos y para mantener los equilibrios. Porque yo de hecho, está mejor valorado en resolución de conflictos. Claro, es que yo creo que a mí me sorprende un poco el resultado de esta encuesta, ¿no? Las encuestas también hay que conocer a veces el trabajo de campo, el margen de error y todas estas cosas, ¿no? Y la verdad, pues me sorprende que Baldoví, que se pasa la vida en Madrid porque es diputado en el Congreso, pues me sorprende, no sé si serán esas intervenciones que hace a veces tan estridentes en la tribuna del Congreso lo que le haya podido dar esa valoración, pero bueno. Ahí está. Vicente. Bueno, para mí el dato relevante es el 30% de indecisos. Eso quiere decir que la campaña va a ser absolutamente determinante, la composición de las listas electorales va a ser determinante para que una persona que en estos momentos es indecisa se decida al voto. Y digo que creo que va a ser determinante porque el otro porcentaje son los fieles, los incondicionales. Les da igual quién vaya de cabeza, de primero, de segundo o de sexto suplente, como en mi caso en la lista de enero. Da igual, pero el 30% que queda es el que es reflexivo, el que igual vota una cosa que la contraria en función de sus propias necesidades familiares y personales, y creo que ese votante va a decidir en la campaña y veremos las listas como funcionan. Estamos fuera de tiempo, les voy a pedir un titular final a nuestros tres invitados. Se nos pasó el tiempo volando con ellos. Un buen análisis de esa entrevista al presidente Ximo Puig y de esa radiografía que hemos querido hacer. Toni Zubiela, ¿cuál sería su titular esta noche? Pues mi titular es, pues recomendarle a la gente que queda poco para votar y que piense bien en lo que vota y sobre todo que evitemos que los gobiernos tengan que apoyarse en partidos tan radicalmente opuestos al progreso como pueden ser Podemos, como puede ser Compromís y como puede ser Vox, ¿no? Gracias, Toni. Buenas noches, señor Ibor, Vicente. Bueno, yo lo que creo es que la gente tiene que decidir el voto en función de si está a gusto con lo que hay o quiere cambiar, porque la situación es cambio o continuación de más de lo mismo. Creo que esa es la clave. Venga, gracias también, Vicente Ibor, y cerramos con las palabras de Alicia Andújar. Pues bueno, aquí yo estoy convencida de que en la Comunidad Valenciana no solo se vive bien, sino que se convive muy bien y que lo mejor que nos puede pasar a los valencianos y valencianas es que Ximo Puig siga siendo nuestro presidente el 29 de mayo. Bueno, pues ahí están las palabras también de la candidata del Partido Socialista por la provincia de Valencia. Gracias a los tres, todo un lujo teneros esta noche. Nosotros terminamos así, mañana no porque tenemos fútbol y estará nuestro compañero Julio Insa a esta hora, pero volvemos ya la semana que viene. Gracias por estar ahí, nos asomamos siempre a partir de las 9 en esta ventanita llamada Ágora. Buenas noches.